labrara y lo guardase. ¿Por qué? Para que lo labrara, para que aprendiera a cómo se tenía que cuidar el huerto. Y el mayor principio es sembrando. Y sabemos las consecuencias. Ahora sí vamos a identificar a qué se refería Dios al decirte sembrar, o qué significa semilla o siembra. Regresemos al libro de Lucas 8, 11, por favor. Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es. La semilla es, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces tú tienes la palabra de Dios contenida en ti para expresarla. Te quiero aclarar. Es palabra de Dios, no es palabra tuya. Tú eres el instrumento que puso Dios para que hables palabra de Dios. Muchas veces no hablas palabra por tu condición o por cómo te sientes. Pero te voy a demostrar con la misma palabra de Dios que tú estás facultado, autorizado, capacitado para agarrar la palabra de Dios y decirle a las circunstancias y a las situaciones: se me van en el nombre de Jesús. Tú estás capacitado. Dios te capacitó. Dice en el libro de Romanos 1:4 que tú fuiste constituido como hijo en poder o con poder. ¿Cuándo va, Paloma? Tú ya estás capacitado. Dice en el libro de Colosenses 1:12 y 13 que Él te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos, para que el reino de los cielos esté en ti con poder. Esté en ti en poder. Por eso nos dice la palabra de Dios, Santiago bonita 1:22. Por eso nos dice la palabra de Dios. Yo te he dado la palabra. ¿Qué tienes que hacer con esa palabra? Si yo te doy la palabra que es de Dios, tú tienes una obligación. ¿Qué tienes que hacer? Santiago 1:22 bonita. ¿Qué tienes que hacer con esa palabra? Pero sed hacedores de la palabra. Tienes que ser hacedor de la palabra. Si nada más la escuchas, pero no la hablas, por más que te hablen, por más años que estés en la palabra, no va a pasar nada. Vas a seguir tu misma condición, vas a tener ganas, se te va a arrugar tu cuerpo, porque todo lo quieres hacer en tus fuerzas sin entender que estás capacitado para hablar palabra de Dios. Vas a tener problemas, el estrés te va a ganar. Háblale a las circunstancias, háblale. Dios te dijo a las circunstancias: no les des la vuelta, atraviésalas por el medio. Dile a esa montaña: hazte a un lado, porque aquí va el Hijo de Dios pasando por el medio. Dios no te da estrategias para que brinquen los problemas, sino para que los hagas a un lado. Por eso te capacita, para que tú seas libre. Pero si tú en tu condición te sientes inmerecedor, nunca vas a poder tomar la herramienta que Dios puso a tu disposición para que acabes con el enemigo. Termina ese versículo bonita. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos Sea hacedor de la palabra. La palabra es para que la agarres y empieces a trabajar con ella. Si no, solamente vas a ser un oidor, engañándote a ti mismo. Sí, ahí está. Me sé posiblemente la Biblia, pero mi condición es la misma. Me sé posiblemente toda la palabra de Dios, pero mi condición es la misma. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, 14, 17 de Romanos. Nada más yo digo, para no traerlo, porque me voy a mover un poquito. Romanos 14, 17. Y dice la palabra de Dios. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Es la justicia de Dios. ¿Sigue? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en palabra. El reino de los cielos consiste en poder. Ahí mismo ahorita, 1 Corintios 4:20. En eso consiste el reino de los cielos. Y esas palabras, ese reino te lo dio a ti para que tú seas el rey de ese reino. El reino de los cielos no está allá donde vamos a estar reinando. Ya te lo dio.
lo primero que dijo Dios: vengo a establecer mi reino. Y Jesús decía: si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos está aquí, ya está en ti. Cuando tú recibes a Jesús, lo que Dios te da es el mismo reino de los cielos. Es un reino espiritual para solucionar problemas por medio de lo espiritual. La carne y la sangre no pueden heredar el reino. Por eso no les damos mensajes a la carne, porque la carne, aunque te portes bien, no puede heredar el reino. 1 Corintios 15. El reino de los cielos no es para la carne, es para una naturaleza. Si eres nacido de la carne, si eres nacido del espíritu, es para el espíritu. La batalla está entre la carne y el espíritu, y el alma está en medio. El alma, o los pensamientos, que es parte del alma, ahí está el campo de la batalla. Tú tienes que estar capacitado. En estos 2 meses voy a empezar a hablar de la armadura de Dios, y hoy inicio con el primer tema, que viene siendo el último. Entonces vamos a ver en Efesios 6, 17 lo que estoy reafirmando. Pero dice en Romanos 4, 1 Corintios 4, 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sino en qué? En poder. Poder viene del griego dunamis, de ahí viene la dinamita, y significa capacidad, no significa explosión, significa capacidad. Y si tiene capacidad para destruir. Por eso le denominaron dunamis o dinamita. Amén. Entonces yo puedo agarrar esas palabras. Primera de Timoteo 2:13. Yo puedo tomar esas palabras. ¿Estás seguro, Fabricio, que yo puedo agarrar esas palabras? ¿Eres hijo de Dios? Claro que sí. Ocupo constatarlo en la palabra. Dame sustento bíblico. Bueno, vamos empezando la prédica. Dame chance un poquito, y vamos a ir empezando ahorita. Primera de Timoteo 2:13. Y dice la palabra de Dios: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. ¿Estás en Timoteo? Timoteo. Tesalonicenses, me equivoqué un poquito. Es lo malo traer memoria. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:13. Y dice la palabra de Dios. Ahí está pegadito. Por lo cual, también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Si no, es palabra de Dios. Cuando yo estoy hablando, estás recibiendo palabra de Dios, no estás recibiendo palabra de Fabricio. Cuando alguien te habla y entiendes el mensaje o el contenido de la palabra, es Dios hablándote. Lo que acaba de hablar nuestra hermanita es Dios hablando. Porque si queremos ver justicia en una persona, en la carne, créanmelo, le vamos a poner defectos. Por eso dice que la gracia es regalada. Porque si es por obra, todos tenemos cola y colota, o colotota, todos. Por eso es regalada. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Creerla, que es tuya, apropiártela y arrebatarla. Termínala ahí bonita. No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Entonces dice la palabra de Dios que él, todo el tiempo, Adán le enseñó, pero Dios le enseñó a Adán. Adán no le enseñó a su esposa. Su esposa fue engañada por el enemigo. El enemigo engañó a su mujer y su mujer engañó a Adán. Y ahí vino la consecuencia. Al ver Dios la situación, vuelve a decir: está bien, borrón y cuenta nuevo. Y dice, Génesis, todos, 8, es el primer libro, por eso no hay problema. Génesis 8, 20. Génesis 8, 20. Por eso entonces Dios estableció la única forma en que tú te ibas a mover. Y edificó Noé un altar a Jehová. No hay otra forma más que esta que vamos a leer ahorita. Y dice la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová
olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahí bonita. Ahora pónmele, bueno, termino de leer. Mientras la tierra permanezca, dice, no cesarán la sementera y la siega. Mientras la tierra permanezca, la única forma de moverte en tu vida va a ser sembrando y cosechando. Lo dijo Dios. En Dios habla hoy esa misma. Márcalo en Dios habla hoy, para que lo entendamos. Aquí tu pastora, tú lo tienes. Dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció un holocausto, animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. ¿Cómo digo otra vez? Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Mientras la tierra exista. Esa es otra versión. Mientras la tierra exista, todo se va a mover por siembra y cosecha. Te lo dije hace rato. La consecuencia o la posición en la que estás es de acuerdo a lo que tú has sembrado. Pero es que yo me he portado bien, pero ¿qué has hablado? ¿Hablas destrucción? Así te va a ir en tu vida. Es que yo me he portado bien, pero ¿qué es lo que hablas? ¿Hablas amarillismo? ¿Hablas puras noticias, puros chismes? Ahí están las consecuencias. Pero es que yo me porto bien, pero ¿qué es lo que hablas? Temor, miedo. Ahí están las consecuencias. El reino de los cielos consiste en poder, en justicia, en paz, en gozo. Paz viene del griego eirene, que significa prosperidad continua. Tu vida no tiene que tener consecuencias o escasez de ningún sentido. Debemos operar siempre en la bendición. Es el favor de Dios. Y si es el favor, imagínate que no es el favor de Dios, que es el favor de Fabricio. Si es el favor de Dios, es porque Él lo va a hacer por mí, no tú por Él. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. Entiende estas verdades. Cuando tú entiendes estas verdades, vas a descansar en Dios. A eso se le denomina reposo. Que descanses. Que sea Él el que tome control sobre tu vida. Eso es ser conchudo. Amén. Así es.